volante de madera, autoestéreo de carátula y unos guantecitos de box colgados del espejo. Pero sobre todo, un motor arreglado con toma de aire saliendo sobre el cofre recortado, árbol de levas caliente y doble carburador de 4 gargantas que rugían como un coro de leones, headers y doble escape con punta cromada, poesía para mecánicos. Bienvenidos a todos a una nueva entrevista a Cultura France 24 desde la Feria del Libro de Bogotá. Hoy nos acompaña uno de los grandes impulsores del relato gráfico, el historietista mexicano Bev, quien ha creado un mundo dibujado y escrito lleno de ficción, aunque su más reciente obra lo que nos muestra es su propio universo, y en él se muestra como Bernardo Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Al contrario, muchas gracias por recibirme. Bev, tengo entendido que eres un defensor de los niños frikis y que lo has demostrado, de hecho, en una de tus historias, que es el instante amarillo. Quería saber qué significa eso, en primer lugar, y qué vínculo guarda con el dibujo. Pues bueno, los niños frikis son estos que tienen intereses muy diferentes a los... Bueno, por lo menos cuando yo crecía, había intereses muy populares, el fútbol, el deporte, no sé, la música mainstream, y el niño friki tenía como desviaciones hacia otros intereses, a los cómics, en aquel tiempo a los juegos de rol, pero simplemente teníamos como otros intereses más extraños, por eso lo de los más freaks, y por eso es lo de los niños frikis, los niños raros, los niños medio estrambóticos, con este canon muy específico: cómics, ciencia ficción, horror, cine. Desde los 90 te has movido entre el dibujo y la escritura, llegando a generar relatos que contienen, por ejemplo, narcotráfico, policías, mundos virtuales, videojuegos. Y tu firma al final se ha convertido en que todo eso lo mezclas en un único libro, por ejemplo. ¿De dónde surgió que estos fueran tus temas? Mi primer amor literario fue la ciencia ficción, siempre. Yo siempre quise hacer cómics, esa es mi primera vocación, pero tengo un estilo de dibujo muy sencillo, muy casi orgánico, como caricaturesco, y sentía que no funcionaba para historias más, se me ocurrían historias más sórdidas, sentía que no era un dibujo como apropiado, y entonces decidí empezar a dibujar guiones para otros dibujantes. Todos éramos dibujantes que empezábamos y nadie nos pagaba por eso, entonces casi nunca dibujaban mis guiones. Estuve en una escena underground en México haciendo fanzines y cosas así, pero me di cuenta que si hacía guiones no iba a llegar a ningún lado, y empecé a dibujar mis cómics con palabras. Empecé a escribir cuentos de ciencia ficción. Me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado escribiendo cuentos de ciencia ficción en México, y escribí una novela, Cyberpunk, que fue rechazada en todos lados. Entonces, habiéndome dado cuenta que no iba a llegar a ningún lado haciendo novela de ciencia ficción, un día me encontré una convocatoria a un concurso de novela policíaca. Y dije, mi razonamiento fue, bueno, Edgar Allan Poe es como el autor fundacional de todos estos géneros, y Ray Bradbury, porque es de los grandes autores de la ciencia ficción norteamericana, también escribía policíaco, entonces no debe ser tan complicado. Era como pasar al carril de al lado en una gran carretera, y decidí hacerlo con tan buena fortuna que se convirtió en este libro, Tiempo de Alacranes, que es mi primera novela policíaca. Me abrió las puertas del mundo editorial, y ya que había llegado a algún lugar, les dije, pero también hago cómics. Y entonces, ya instalado como en la industria, pude proponer mis novelas gráficas. Pero lo decíamos al inicio, Bev, tienes este recorrido, pero Habla María, tu más reciente obra, es dibujo, sí, pero es sobre todo realidad. En ella tenemos a una protagonista que es una de tus hijas, y la trama trata sobre el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. De la detective Andrea, que no me equivoque, Mijangos, Sí. pasaste a hablar ahora sobre María. ¿Cómo y por qué has llegado a dar ese paso? Bueno, es muy divertido hacer novela policíaca, yo me la paso muy bien, pero desde que nos dieron el diagnóstico de mi hija, que fue hace 8 años, yo sentía que tenía que hacer algo
algo, no sabía qué. En algún momento tuve una mesa redonda en la Feria del Libro de Guadalajara con Miguel Gallardo, que hizo este cómic de María y yo en España, sobre su hija que tiene autismo. El día que lo conocí le dije, no lo vas a creer, igual que tú, estudié con los maristas, fui punk, hago cómics y tengo una hija con autismo que se llama María. Entonces, bueno, es uno de mis mejores amigos y nos juntamos con Gusti, que ha hecho estos libros sobre el síndrome de Down, y lo que hicimos fue hablar sobre nuestra experiencia, pero ellos ya habían hecho libros y yo no. Estar con ellos me animó en primera instancia, yo no sabía que iba a ser esto. Y empecé a escribir yo tuve que dejar pasar 7 años para como empezar a asimilar esa experiencia, que ha sido la más dura de mi vida. Transcurrido ese tiempo tuve el ánimo de empezarlo a articular en forma de cómic y pensé en una historia muy sencilla, incluso es el dibujo más sencillo que he hecho, como más abstracto, que es contar desde que la mamá está embarazada hasta que nos dan el diagnóstico y luego pasando por este peregrinaje médicos, psicólogos, y cómo finalmente tenemos que articular una serie de acciones para encauzar a María, pues, para que alcance el máximo de su potencial a pesar de su condición. ¿De qué forma te sirvió plasmar a ti esta condición en un libro? Yo hubiera querido leer un libro así cuando yo estaba en ese tránsito y no lo encontré. Me sirvió para curar, o sea, fue un proceso de sanación. Siempre digo que cada página era como un diván dibujado. Y entonces yo iba contando y me lo iba contando como funciona el psicoanálisis. Me lo contaba a mí y ese volverlo a ver, analizar, desarticular y deconstruir para volver a reconstruir, me permitía explicármelo y tratar de entenderlo mejor. Y fue un proceso muy gozoso y un proceso de sanación para mí. He leído una anécdota en la que explicas que, por ejemplo, los vecinos de donde vivías, ¿no?, hacían como una especie de vacío a María y que fue intentando darles una historieta a ellos, que querías hacerles entender qué es lo que ella sentía. Sí, así fue, o sea, vivíamos en un edificio y no entendían que nuestra niña no hablaba mucho, que era un poco con una serie de conductas como atípicas, y a su mamá, a Rebeca, se le ocurrió hacer una historieta de 2 páginas que ilustré y que fue la semilla que se convirtió después en la novela gráfica, como con la intención de explicar y de crear conciencia. Se sabe muy poco, en general de la discapacidad se habla poco, del autismo además clínicamente se sabe muy poco. ¿Qué es en concreto, por ejemplo, o sea, con qué información te encontraste tú y qué es aquello que no sabemos del autismo? Bueno, no sabemos o sea, no es una enfermedad, sino una condición. Es decir, no es una enfermedad porque no provoca la muerte ni sufrimiento físico, pero es una condición que impide o que les plantea retos de socialización, de verbalización, algunos motrices. No sabemos, por ejemplo, que es tan amplio que prácticamente hay un autismo por cada persona que lo tiene, son muy diferentes. Se piensa, o antes se hablaba de síndrome de Asperger y ahora están en una sola categoría, por ejemplo. No se sabe que hay gente que puede ser muy verbal, gente intermedia como mi hija y gente que no habla nada. O sea, no hay una conciencia de qué es y cómo se manifiesta, entre otras cosas porque médicamente no sabemos al día de hoy qué lo produce. No sabemos si es ambiental, genético, epigenético, que es la combinación de los dos anteriores. No se sabe. Entonces es muy reciente en la historia. La conciencia sobre el autismo es muy reciente históricamente. Del otro lado, Beth, ¿cómo ve el mundo María? No lo puedo saber, me gustaría, pero me imagino que con una gran mirada de asombro y que mantienen además toda su vida. Yo imagino que ve el mundo con gran asombro. En el relato precisamente describes a María, como indicas, y lo muestras con el color azul, que es el color que se ha identificado con el autismo. ¿Qué supone eso? Es decir, ¿supone que el futuro para las personas con autismo está ligado a ese azul, a esa melancolía? Supongo que alguien lo decidió por ser un color hermoso. En mi libro, la primera parte está en monocromía, en azules,
sí con una intención de melancolía, pero hay un momento pivotal en el que el psicólogo que la diagnostica, cuando nos da el diagnóstico final, yo le pregunto, bueno, ¿ya hay algo por hacer? Y él me contestó, hay todo por hacer. Y en ese momento el libro vuelve a ser todo, la historieta vuelve a ser toda a color, porque para mí fue recuperar mi esperanza. Y así lo cuento en el libro, la recuperación de la esperanza. El azul sí es un color extremadamente melancólico y ayuda en mi historieta. O sea, es de las cosas que tienen los cómics que no hay en otros medios, la posibilidad de... Son recursos gráficos que también tienen una intención narrativa y que funcionan holísticamente en los cómics, que además no son la suma de la imagen y la palabra, sino su multiplicación. Beth, ¿crees que hace 10 años podrías haber publicado una novela gráfica así en México? No. ¿Por qué razón? No, porque hace 10 años hace 9, publiqué mi primera novela gráfica en México y fracasó totalmente porque ni siquiera había una sección en las librerías para novela gráfica. Siempre ha sido algo que se ha visto como menor, apenas ahora se empieza a valorar de verdad, y creo que si lo hubiera hecho hace 10 años hubiera sido como dar tiros hacia el vacío. Para terminar, Beth, me gustaría terminar con una anécdota. Y es que investigando tu carrera, tu literatura y tus novelas gráficas, encontré que un padre con una hija que tenía autismo había comprado tu novela y se había sentido muy identificado con esa vivencia que describes. En ese sentido, ¿es María una nueva superheroína del universo del cómic? No, María... No. Los superhéroes están tocados por una capacidad superior a la humana. María, en todo caso, esa María de mi cómic, quiero que sea uno de los personajes más humanos del cómic. Y tiene unas capacidades diferentes, no superiores, pero yo prefiero verla como un personaje profundamente humano que como una superheroína. Alan Moore decía que él prefería hacer cómics sobre el lechero, es el Milkman, que sobre Batman, porque es un ser, a diferencia de Batman, es un ser real y complejo. María es un ser real y complejo, y eso quiero, es un ser real y complejo retratado en el cómic. Bernardo, te agradecemos muchísimo ese espacio en France 24, mucho éxito con gracias. Habla María, y a ustedes ya saben que tienen mucha más cultura en France 24 y France24.com.